Hola, el día de hoy les hablaremos sobre la arquitectura bioclimática y la importancia que tiene para la realización de un lugar o un espacio hablando de la arquitectura. Y para saber más de este tema nos hablará un poco el maestro Alejandro Martínez Flores. Mi nombre es Alejandro Martínez, soy doctor en arquitectura, me dedico a la arquitectura como tal y al urbanismo. La arquitectura bioclimática como concepto de manera general es el diseño y la construcción de edificaciones, edificios, ¿sí? Donde se toma en cuenta el clima o las condiciones climáticas de una región específica o de un país. Sin embargo, aquí hay un paréntesis que tendría yo que hacer porque yo no estoy tan de acuerdo con el concepto de arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática es un pleonasmo, porque la arquitectura como tal es bioclimática. Entonces no podemos hablar de arquitectura bioclimática si ya está integrada en el concepto como tal. En todo caso, yo más bien me haría al lado de la arquitectura sostenible. La arquitectura sostenible tiene tres patas, ¿no? Por decirlo. Una es la arquitectura medio ambiente, o hablando de la arquitectura como tal, en todo su conjunto, la podemos dividir o desglosar en tres patas fundamentales, ¿no? La primera es el medio ambiente natural, la segunda, la parte social de esa arquitectura, y la tercera sería la parte económica de la arquitectura. El medio ambiente como tal, o el medio ambiente natural, nos provee de energía. Hablemos del sol o hablemos de los vientos, por poner algunos ejemplos, pero estos los podemos modificar y utilizar a nuestro favor en la arquitectura. Entonces, aquí podemos hablar de un diseño tomando en cuenta el medio físico natural para poder hablar de del medio ambiente natural, ¿no? En el que está desglosado la arquitectura sostenible. La arquitectura sustentable tiene que ser muy tomada en cuenta para esta realización, ya que va más allá del cuidado del ambiente. También es para apreciarlo y quererlo. Tenemos que hacer de todo para utilizar las herramientas que la misma naturaleza nos ofrece. La parte social es muy importante y de lo que se trata una arquitectura social o sostenible socialmente hablando es mejorar el confort del ser humano, ¿no? Y en este término podríamos hablar de mejorar la parte funcional o la parte formal también, o el confort térmico de la arquitectura. Y naturalmente estos tres elementos que forman la arquitectura social influyen en el bienestar social, ¿no? De las personas que van a vivir o van a ocupar la arquitectura. Por otro lado, la parte económica de la arquitectura es muy importante porque se deben maximizar algunos recursos, los recursos económicos que se utilizan para construirla, pero también se deben de maximizar los recursos con los que se va a operar la arquitectura. Es decir, tenemos que bajar el consumo de energía, por decir, ¿no? Para que en realidad sea sostenible en el aspecto económico. Y esto se puede hacer a través de materiales, se puede hacer a través de procedimientos constructivos, ¿sí? Y que influyen en la parte económica. Entonces, si nos damos cuenta, no solamente es lo bioclimático como tal, sino es la utilización de la economía combinado con lo social, con el medio ambiente, es todo junto, ¿sí?
para poder hablar de arquitectura y de una arquitectura sostenible. Entonces, creo yo que bajo ese esquema tendríamos que abordar la arquitectura sostenible a través de unos pasos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Número uno sería conocer la localización geográfica del terreno o de la casa que estuviéramos interviniendo, ¿no? Para poder entender el medio físico natural. La segunda sería conocer la mecánica del Sol, es decir, el movimiento aparente del Sol en el medio físico, ¿no? Y esto lo podemos lograr a través de una gráfica estereográfica. Es una metodología para poder entender la mecánica del Sol, encontrar sus ángulos en que opera, ¿sí? De acuerdo a una localización geográfica definida, ¿sí? Y con esto pues determinar cómo incide el Sol en la arquitectura o en un terreno. El número 3 sería conocer las estadísticas de temperatura o de humedad relativa, ¿sí? También vientos dominantes. Todo esto se saca del Sistema Meteorológico Nacional. Es importante conocer estas estadísticas porque esto se hace de manera estadística. No podemos conocer a futuro qué es lo que va a pasar con el clima, ¿no? O no es tan exacto como quisiéramos. Después de esto, después de conocer estas estadísticas se aplican a través de una carta bioclimática. Se tiene que hacer una carta bioclimática. Y la carta bioclimática, pues hay al menos 3 autores importantes que han dedicado su vida al estudio del clima orientado a la ciudad y orientado también a la arquitectura, ¿no? Y pudiera ser Baruch Givony o Neila o Olgiay. Todos ellos han propuesto cartas, es decir, un esquema, una manera de leerlo, ¿sí? Interviniendo a través de la humedad relativa y la temperatura, ¿no? Y bueno, también tal vez viento seco, ¿no? Todo esto nos sirve para la utilización, ¿sí? Si te fijas, si tenemos o conocemos la trayectoria del Sol y conocemos todas estas estadísticas aplicadas en una carta, podemos conocer o es mucho más fácil obtener un diseño apropiado a esa localización. Entonces podemos abrir ventanas o no, orientar la casa de acuerdo a las necesidades del cliente o de las personas que van a utilizar la casa que estás diseñando, o bien, o sea, si es necesario intervenir una casa que ya esté hecha para mejorar su estado, pues se toman en cuenta todas estas cuestiones. También es importante, creo yo, y esto desgraciadamente no se toma como parte de nuestro día a día como arquitectos, y es la utilización de la vegetación arbórea. La vegetación arbórea, pues es la utilización básicamente de árboles. Digo, la vegetación en general es importante, pero básicamente los árboles, porque los árboles nos regulan la temperatura, ¿no? Y ya sea en invierno o en verano, nos regulan la temperatura, y en ese sentido la arquitectura y los árboles, por llamarlo de alguna manera así, hay una correlación y una dependencia o una codependencia, o más bien la arquitectura depende más de la vegetación arbórea, y en ese sentido creo que vale la pena tener claro este asunto. Por último, creo yo que también es importante la utilización de la ecotecnología. La ecotecnología, no estoy hablando del aire acondicionado como tal,
aun cuando es importante. No digo que no, porque en lugares donde hace mucho calor se tiene que utilizar. Sin embargo, la utilización de algunas estrategias son importantes, hablando de la ecotecnología, son importantes porque podemos tener un calentador de agua solar, ¿no? Y no causa huella ambiental o medioambiental. Entonces, o la utilización de paneles fotovoltaicos también es muy importante. Y bueno, hay entre muchas otras cosas. Se me ocurre tal vez el tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Y la infiltración de esa agua residual al subsuelo otra vez para generar el ciclo. Entonces, recapitulando todo esto, creo yo que pudiéramos hablar de que a través de la mecánica solar y las cartas bioclimáticas podemos generar estrategias de diseño y construcción para poder hacer una casa nueva o poder corregir una casa que ya está hecha. En ese sentido, esta es la manera que la arquitectura sostenible o el concepto de la arquitectura bioclimática puede mejorar la vida del ser humano al interior de la arquitectura. Y eso es lo que pudiera decir. Hasta aquí la cápsula de hoy. Síguenos para más información de esta u otras cápsulas. Nosotros somos Gente Univa.